Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a dar una entrevista. Tenemos como invitada especial a la doctora Iris Rocío. Y bueno, esto en conmemoración al 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como sabemos, la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad. La Declaración de las Naciones, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, define esta violencia como todo acto que pueda dañar o tenga como resultado alguna agresión tanto física, sexual o psicológica para la mujer. Bienvenida, doctora. Le doy la palabra a mi compañera Cintia. Perfecto, muchísimas gracias, Jos. Igual le agradezco el tiempo, doctora. Voy a tomarme unos segundos para hacer una breve presentación de su semblanza curricular antes de proceder con la entrevista. La doctora Iris Rocío Santillán Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Azcapotzalco. Cuenta con un máster en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona. Es maestra en Criminología y doctora en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es investigadora nacional nivel 1 y sus líneas de investigación son las violencias contra las mujeres por razones de género, delitos sexuales y derechos humanos de las mujeres. En 2015, el Instituto de la Mujer del Distrito Federal le entregó la medalla Omisycuatl por su desempeño en pro de los derechos de las mujeres y formó parte del grupo de trabajo para la activación de la primera alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Mucho gusto, doctora, bienvenida, y mi compañera Jocelyn va a empezar con la sesión de entrevistas. Ok, muy bien, doctora. Igual un gusto tenerla aquí en el instituto. Es un placer poder tenerla aquí con usted. Y bueno, como primera pregunta, queremos saber, ahora sí que usted como abogada, cómo surgió su interés por abordar la violencia contra las mujeres? En principio quiero agradecer al instituto la invitación que me hicieron. Estoy muy contenta y muy feliz de que me entrevisten dos jóvenes, ¿no? Dos mujeres jóvenes, dos profesionistas jóvenes interesadas en este tema. Fíjate, Jocelyn, que fue muy curioso porque yo desde que tenía que hacer mi tesis de licenciatura, mi proyecto terminal se llama en la Universidad Autónoma Metropolitana, yo tenía ya como una intuición, ¿no?, sobre lo que quería trabajar. Y mi tesis de licenciatura fue justamente sobre la violencia sexual, ¿no?, el delito de violación. Y quería saber cuál era la cifra negra en este delito. En esos años, yo hice mi investigación en el 1985, o sea, hace muchísimo tiempo, no existían lo que hoy se conoce como estudios de género. Y sin embargo, ahora que lo veo a los años, pues creo que empecé justamente a hacer mis pininos, ¿no? Porque además era muy curioso, junto con una amiga, hicimos esta investigación, hicimos un levantamiento de una encuesta, que eran muchísimas encuestas, eran 500, en la entonces delegación Azcapotzalco, y no solamente entrevistábamos a mujeres, ¿no?, sino también a hombres. Entonces empezamos a utilizar justamente la metodología de la teoría de género, que era visibilizar lo que pensaban los hombres, lo que contestaban los hombres y lo que contestaban las mujeres, ¿no? Y desde ahí yo quedé muy, pues, como cautivada, ¿no?, con este tipo de investigaciones. A los años, la vida me llevó por otros senderos que no eran los académicos propiamente, sino más bien en la práctica, más que jurídica, la administrativa, pero muy cerca de lo jurídico, ¿no? Trabajé muchos años en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
en la PGR, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Pero sobre todo, cuando mi experiencia en la Procuraduría, trabajaba yo en un área que era incipiente en la atención a víctimas. El entonces procurador Ignacio Morales Lechuga fue como muy visionario porque empezó a dar atención a las víctimas y específicamente además a las víctimas de la violencia familiar, aun cuando todavía no estaba tipificado el delito. Y ahí es cuando se abre incluso el CABI, ¿no? Entonces, yo trabajaba en la entonces delegación Gustavo Amadero, de la Procuraduría, y fíjense, hacíamos un trabajo muy interesante porque atendíamos a los detenidos, pero también dábamos orientación jurídica a las personas que se acercaban y atendíamos a las víctimas de delitos, ¿no? Entonces, posteriormente también ocupé una subdirección de atención a víctimas y como que ya estaba yo destinada, yo creo, ¿no? Como a este tipo de temas y que me dio mucho material empírico y en experiencia, pues, de ver cómo sufrían las mujeres frente al sistema de justicia penal. Y bueno, hace ya 15 años que me dedico, si no es que más, creo que ya van a ser 20, creo que son 20, que me dedico de manera exclusiva a la academia y por supuesto mis líneas de investigación pues son las diferentes violencias que sufren las mujeres. Así fue como digamos, me enganché con este tema, Jocelyn. Sí, justo el camino la fue llevando, ya estaba destinada. Sí, pues sí, así pasa, a veces el campo la agarra, uno no lo encuentra, la agarra. Muy bien, doctora. Bueno, respecto a su trabajo que ha realizado, pues ahora sí que durante esta larga trayectoria que nos comenta, ¿qué impacto usted ha buscado o qué es lo que usted busca realizar ahora sí que con todo su trabajo que ha hecho? Mira, yo estoy convencida de que la docencia, que la función o el trabajo que hacemos las maestras, los maestros, en cualquiera de los niveles es fundamental para poder hacer una transformación, ¿no? Yo lo pienso yo misma en mi experiencia, cómo ingresé, por ejemplo, en la universidad con ciertas ideas de lo que era el derecho. O sea, yo juraba que la aplicación de las leyes era hacer justicia. Y no fue sino hasta que entré a la maestría y que tuve la fortuna de encontrarme con un profesor que venía de Europa con otra visión, con otras lecturas, con otras interpretaciones que incidió, ¿no?, de manera muy importante en mi vida. No solamente para... Yo digo que yo pensaba, lo que se enseñaba en el Instituto Nacional de Ciencias Penales por allá de los años, principios de la década de los 90, que fue cuando yo estudié la maestría, no es cierto, a finales de los 80, pues era Lombroso, ¿no? Eran las ideas de Lombroso y entonces yo me veía ya midiendo cráneos y, ¿no? en las cárceles y tal. Pero llega este profesor y nos habla de lo que es la criminología crítica y nos dice, ¿saben qué? El objeto de estudio ya no puede ser el sujeto criminal, porque al final no es que sea un criminal, es que se le ha criminalizado y hay que cambiar el enfoque, ¿no?, hacia cómo opera el sistema de justicia penal. Para mí fue muy importante. En aquel momento incluso nos invitó a todo el grupo, que era un grupo muy pequeño, pero bueno, nos invitó para irnos a estudiar a Europa. La única que
accedió o que pudo o que tuvo los recursos o la fortuna o la valentía, no lo sé, ¿no? De decir sí, yo quiero irme, fui yo, ¿no? Porque todos levantamos la mano, todos dijimos sí me voy, pero ya al momento de irse, pues la única que pidió beca fui yo. Entonces, impactó mucho, ¿no? En mí la influencia de este profesor, hasta el día de hoy diría yo, ¿no? O sea, creo que en gran medida soy lo que soy gracias a su influencia. Y eso es lo que yo quisiera con mis estudiantes, transformar la vida de mis estudiantes. Yo he tenido la oportunidad de dar capacitación a agentes del Ministerio Público, a policías, a jueces incluso, que ya son gente muy formada, ya dicen, yo lo he hecho así, de esta manera, y no voy a cambiar, aunque vengas aquí a decirme y hablarme del protocolo para juzgar con perspectiva de género, y hablarme de los protocolos para investigar determinados delitos, o de la teoría del delito. No me importa lo que vengas a decirme, yo lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, es muy complicado, muy cansado, es picar piedra, ¿no? Y la gente no quiere cambiar. Ya la gente que es, no sé, de 40 años para adelante, difícilmente cambia estas ideas, están en su zona de confort. Entonces, yo confío mucho en la juventud. O sea, creo que cuando una es joven tiene mayor apertura, ¿no? Para ver qué es lo que exponen las personas a quienes admiramos, ¿no? A veces nos equivocamos en a quien admiramos, ¿no? A los años decimos, híjole, ni era tan bueno, ni era tan, ¿no? Pero bueno, pero al fin de cuentas es esa oportunidad que la academia nos da de dar otras perspectivas a los jóvenes. Entonces, y creo que ellas pueden también modificar a partir del aprendizaje obtenido, pueden incidir para modificar su vida y de quienes les rodean, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente pues que en la experiencia de la pandemia, pues yo impartía mis clases en línea, ¿no? Y entonces las mamás tomaban la clase, ¿no? Y también participaban. De pronto hacía una pregunta y no contestaban los estudiantes, pero las mamás sí sabían, ¿no? Entonces, es muy interesante de verdad la influencia y la influencia que puede tener un académico o académica. Y de verdad, o sea, yo leo historias de vida de gente que ha sobresalido y siempre hay un profesor o profesora que impulsó o que apoyó, ¿no? O que puso nuevas ideas en nuestra cabeza para dudar, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, no se crean todo lo que yo les diga, duden de lo que yo digo, infórmense, lean, investiguen, profundicen lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, Jocelyn. Claro, ahora sí que su visión es ver a las mentes jóvenes. Como usted dice, a veces es difícil cambiar lo que ya está estructurado, pero es agarrar lo que apenas se está formando. Sí, bastante. Y pues es bonito, ¿no? Ahora sí que sé que la docencia es una de las experiencias, pues ahora sí que más gratificantes que uno puede hacer, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta igual sigue siendo bajo su experiencia. ¿Usted cuál considera que son las formas más comunes de violencia de género que afectan a las mujeres y a las niñas, ¿no? Claro, porque muchas veces se le deja fuera la violencia que puedan sufrir las infantes. Claro, mira, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que todas las personas deberíamos de conocer, pues nos da herramientas importantes para identificar las modalidades y los tipos de violencia.
Las modalidades se refiere a los contextos en donde se lleva a cabo y los tipos de violencias, cómo se manifiestan esas violencias. Esto por una parte. Por la otra, desde hace varias décadas, de manera quinquenal, el INEGI lleva a cabo una encuesta, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE. La última que se publicó fue en el 2021. Entonces, es a partir justamente de esta clasificación de violencias es que podemos saber que, claro, en el ámbito familiar hay un grave problema de violencia, ¿no? Y que el tipo de violencias que más se sufren, o los tipos de violencia que más se sufren, son la psicológica o psicoemocional y la sexual. Eso no significa que las otras violencias no se den, o sea, se dan tanto en el ámbito laboral, docente, en el político, en el digital, en el comunitario. Y la otra, pues también los otros tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia física, la violencia económica, la patrimonial, la simbólica, ¿no? Entonces hay muchos tipos de violencias. Algo que a mí me resulta muy interesante, que me he observado en los últimos años, por ejemplo, en el ámbito familiar, está presente así, de manera constante, la violencia psicoemocional, y siempre también al ladito está la violencia económica, ¿no? Entonces, siempre hay como una ganancia económica por parte de quien genera la violencia. Entonces, bueno, yo les recomiendo a quienes nos vean, nos estén escuchando, que den una revisada, ¿no?, a esta Ley General de Acceso. Cada entidad federativa además tiene su propia ley de acceso y es muy interesante porque cuando una la lee y va viendo en qué consiste en cada una de estas violencias, pues le va uno cayendo los 20s, ¿no? Y dicen, caray, pues aquella relación que tuve, que donde me decía que me amaba con locura y que por eso no quería que me vistiera de esa manera, o que hablara yo con fulano, con sutano, ¿no? Pues resulta que no era amor, ¿no? Sino que era violencia, porque desafortunadamente uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es justamente la idea del amor romántico, ¿no? Lo aprendimos de una manera cotidiana a través de diferentes mecanismos, ¿no? Los medios de comunicación son fundamentales y entonces pensamos desde niñitas que nuestro único destino y nuestro único plan de vida debiera ser encontrar al príncipe azul a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, esto de que, bueno, si una mujer no tiene a su lado un hombre, pues ha fracasado en la vida. Y eso ha traído graves consecuencias, ¿no? Tan es así que lamentablemente, esto es a nivel mundial, pero en México de verdad es aterrador darnos cuenta que cuando hablamos de feminicidios, generalmente es la pareja quien lleva a cabo, ¿no?, este tipo de atroces delitos. Sí, ahora sí que como usted menciona, no hay diferentes tipos de violencia, pero sí es bastante triste que al final la persona más cercana a nosotros es la que llega a violentarnos, ¿no? Y no solamente de manera física, ¿no? La psicológica, y muchas veces no nos damos cuenta o no caemos al 100% en cuenta de que pues nos están violentando, y muchas siguen reproduciendo pues ese patrón. Ok, bueno, le doy la palabra a mi compañera Cintia para seguir con esta entrevista. Muchas gracias, doctora. Gracias, Jocelyn. Ok, continuamos. Quiero preguntarle un poco más sobre su trabajo, su experiencia, ¿no? Ahorita nos mencionó esta formación que realizó
a los servidores públicos, a los jueces, a los encargados. Ya nos comentó esta parte de las dificultades que es trabajar justo con ellos. ¿Usted encontraría alguna ventaja o algunos cambios que gratamente la hayan sorprendido al realizar estos trabajos? Pues no, más bien a veces es un poco frustrante, ¿no? A mí me parece que, claro, como criminóloga crítica que soy, me doy cuenta que a veces es una simulación, que todo es una simulación. Es muy difícil que un agente del Ministerio Público que tiene sobre su escritorio cientos, si no es que miles de carpetas de investigación, pueda llegar a una clase de 3, 4 o 5 horas, ¿no? A tomarla de la mejor manera, ¿no? Y además es muy complicado porque, claro, cuando una llega a dar estos cursos es porque pues tienen encima la presión de alguna recomendación de la CNDH o de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? O incluso alguna sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, no lo hacen por gusto, sino lo hacen como un cumplimiento a algo, no hay un convencimiento real para que haya un cambio real, ¿no? Hay muchas carencias en el ámbito de la administración y de la procuración de justicia. No hay el suficiente personal, no hay el suficiente apoyo, no hay el suficiente reconocimiento y, por supuesto, no hay la suficiente profesionalización, ¿no? de estos servidores públicos. Entonces, yo tengo 20 años capacitando y me sorprende llegar a nuevos. Hacía tiempo, fíjense, que no iba a un curso de capacitación a ministerios públicos. Ahorita estoy yendo a uno, no voy a decir a qué entidad federativa, pero sí me llama mucho la atención, o sea, que cuando pregunto que quiénes han tomado un curso de género, pues resulta que de 30 personas solamente 2, ¿no? O sea, 20 años, y no soy la única que me dedico a esto, ¿no? Sino que hay muchas colegas que lo hacen, se ha invertido mucho dinero en esto y las cosas no terminan de cambiar. Entonces, sí, de pronto es muy, muy frustrante, es muy cansado, pero bueno, también creo que una de las características que recuerdo que cuando entré al INACIPE para estudiar criminología, nos hicieron muchos exámenes, muchos, ¿no? Entre ellos el Minnesota, que no sé cuántas preguntas tiene, muchísimas. Y entonces, al final, un profesor nos decía que una característica que debíamos de tener los criminólogos era una alta tolerancia a la frustración. Entonces, yo creo que sí, que es fundamental, ¿no? Sobre todo para dar este tipo de cursos a servidores públicos que la tienen muy complicada, ¿no? Y que además pues no quieren, no, tampoco es que estén deseosos de cambiar o de probar porque tendría que hacerse un cambio integral y no se hace. O sea, si el jefe sigue diciendo que se haga de determinada manera, a ver, pongo un ejemplo. Yo afirmo que la violencia familiar no es un delito instantáneo, sino que es permanente, ¿no? Inicia cuando la víctima ya está, inicia desde la primera manifestación de violencia, pero quizás no es tan grave esa parte, sino a partir de que ya no puede salir de esa espiral de violencia. O sea, a partir de ahí se convierte en un delito permanente, como si fuera una trata de personas, un secuestro, ¿no? O una desaparición forzada. Así, es permanente, permanece en el tiempo.
Y entonces llegar ante ministerios públicos y decirles es que es un delito permanente, porque además eso tiene varias implicaciones para la legítima defensa, para la prescripción de delitos, en fin. Y definitivamente dicen, no, así no, aquí siempre se ha tomado que es un delito instantáneo y entonces así es, ¿no? Bueno, pues hay una enorme resistencia, ¿no? A nuevas formas de interpretación, a nuevos conocimientos, y es muy difícil que aprendan quienes no quieren aprender. Ok, bueno, pues le agradezco mucho. Justo también esta cuestión, creo que una de las partes importantes es que la mayoría de las personas que se forman en género pues son mujeres, ¿no? Y también muchos de los criminólogos, abogados, también son hombres. Ese creo que también es uno de los impedimentos dentro de este interés, ¿no? De querer formarse, de querer hacer un cambio, porque pareciera erróneamente que el género es algo que no me afecta a mí como hombre, ¿no? Es algo que le pasa a ellos y entonces que ellas se encarguen de su chamba. Pero afortunadamente contamos con algunos hombres que han hecho estos cambios, algunas mujeres que se han estado formando e iniciando como todas estas transformaciones. Uno de los aspectos fundamentales justo es la alerta de violencia de género, que ustedes forman parte. Es algo muy relevante, es uno de los trabajos a nivel nacional importantes a actualidad. Me gustaría saber cómo fue formar parte de esta creación, de estar trabajando con esto. Sí, mira, yo formé parte del grupo de expertas para la activación de la alerta de violencia de género. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está incorporado este mecanismo que tiene, hay dos posibilidades para que se active una alerta. Una es por agravio comparado, es decir, cuando en alguna entidad federativa hay alguna ley o una norma que pone en desventaja a las mujeres de esa entidad federativa. Por ejemplo, en Veracruz, ¿no? En Veracruz, si no me equivoco, estaba penalizado el aborto y entonces una organización de Veracruz dijo, oigan, pues aquí hay un agravio comparado porque en otras entidades federativas sí hay la posibilidad de abortar. No recuerdo bien si si no había ninguna causal para poder abortar. Me parece que era en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay esa posibilidad. O la otra es cuando hay un contexto de violencia feminicida. Y el contexto de violencia feminicida se da cuando las instituciones gubernamentales no han sido capaces de garantizar el derecho a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México, lo que sucedió es que dos organizaciones solicitaron a la Secretaría de Gobernación que se activara esa alerta, ¿no? Y se abre una convocatoria para que personas expertas participen en la investigación y sobre todo en la investigación, ¿no? de este contexto de violencia feminicida. Entonces es muy interesante, ahí tienen que ser dos personas de la ciudad y dos personas a nivel nacional, y al final éramos tres mujeres y un compañero que era experto en cuestiones como de geografía, como para evaluar justamente el contexto social, ¿no? de la violencia. Y luego, bueno, pues a partir de lo que denunciaban estas dos organizaciones, una de ellas que recuerdo era el ProPersona, que eran muy puntuales, ¿no? En donde había errores, donde había fallas institucionales. Y entonces, bueno, pues nos organizamos en equipos de dos personas y fuimos a trabajar. No solamente participan en ese grupo estos académicas, sino también personal de la CNDH y de la Comisión de
de la hoy Secretaría de la Mujer de la entidad de que se trate, que era pues en este caso la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos a hacer la investigación in situ, y es muy interesante, ¿no? Porque pues también ahí nos damos cuenta de cuáles son las carencias, de lo que era como muy evidente que se hacía mal, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me impactó mucho que en el caso de los feminicidios se hacía el levantamiento del cuerpo y se llevaba a las instalaciones del Ministerio Público, y ahí el médico legista lavaba el cuerpo, ¿no? Y con lo cual, pues imagínense, pues se perdían un montón de evidencias, ¿no? Y luego también algo que identificamos es que hay un déficit muy importante de médicos y médicas legistas. No hay, porque la gente que estudia medicina no quiere ser médico legista porque ganan muy poquito dinero, ¿no? Es como hay muy pocas posibilidades de trabajo, de opciones, entonces la gente no quiere trabajar y de pronto contratan incluso a veterinarios para que trabajen en las agencias del Ministerio Público, ¿no? Entonces, pues sin ninguna experticia, sin ningún cuidado, y pues lavaban, ¿no? Lavaban los cuerpos y luego ya los mandaban al INCIFO, ¿no? Para que les practicaran la autopsia. Entonces, pero claro, pues ya se habían perdido un montón de evidencias. Y así como eso que, digo, no se requiere ser criminalista ni especialista en ciencias forenses como para poder saber, o sea, el sentido común nos dice que eso no se debe de hacer, ¿no? Pero sin embargo se hacía. Fue un trabajo muy interesante, muy intenso, de mucho forcejeo, diría yo, ¿no? Entre la autoridad que no quiere que se active una alerta de violencia de género y quienes pues trabajamos los temas de violencia y que consideramos que es importante, al menos que se visibilice, porque la realidad es que no han sido efectivas, ¿no? La activación de las alertas de violencia de género, falta, yo diría que habría que reformar el reglamento de la ley de acceso, en fin, habría muchas cosas que hacer y sobre todo se requiere mucha voluntad política, ¿no? Para poder hacer los cambios correspondientes. Ok, bastante interesante lo que nos comenta. Y justo me voy a quedar con el tema de los feminicidios para pasar a esta cuestión, ¿no? O sea, revisando como la literatura, tenemos a la fiscal Ernestina Godoy diciendo que en 2020 teníamos 60 feminicidios registrados y este año 2023, si no mal recuerdo, en septiembre, mediados de septiembre, justo salieron estos datos, ¿no? De que de enero a septiembre había una reducción del 37%, donde había solo 38 feminicidios registrados. Pero considerando esta cuestión, ¿no? De estados que no quieren que se active la alerta, lo que involucra que se active la alerta en el sentido político, ¿no? En un espacio donde estamos frente a elecciones, frente a cambios, frente a muchas circunstancias. ¿Usted qué piensa de estos datos desde su mirada experta, ¿no? Bueno, solo 38 es un montón. No debiera haber ninguno, en realidad. Sí, claro. ¿No? Entonces, mira, la verdad es que es muy difícil confiar en las estadísticas oficiales, ¿no? Porque pues hay muchas probabilidades. O sea, yo veo como que, a ver, puede ser que efectivamente las mujeres cada vez se den más, con mayor anticipación, se den cuenta de que están en una relación violenta y que puedan salir de ella, puedan salvar sus vidas, ¿no? Eso puede ser una opción. La otra es que en lugar de clasificarlo como un feminicidio, se esté clasificando como un homicidio. La otra es que claro, en la época de la pandemia se incrementó de manera muy importante la violencia familiar, justo por la convivencia
permanente que teníamos en nuestras casas, y algunos, bueno, pues tenemos la ventaja, el privilegio de tener pues quizás una casa, un departamento más o menos espacioso, ¿no? Donde podamos tener cada quien nuestra habitación, pero la gran mayoría de nuestra gente, ¿no? De nuestra población no la tiene. Entonces las condiciones durante la pandemia fueron muy difíciles, y eso facilitaba un contexto para que se exacerbara la violencia en el ámbito familiar, que culminaba en un feminicidio, ¿no? Entonces, mira, yo quiero creer, pero yo no tengo ningún dato para decir si la fiscal miente o no, pero quiero creer que la hoy coordinadora de este tipo de delitos, que es la maestra Sayuri, es una mujer a quien yo conozco. La conocí justo en el ámbito de la activación de la alerta de violencia de género, porque ella formaba parte de una de las organizaciones que solicitaba esa activación. Recuerdo que cuando yo la escuché hablar, es una mujer muy joven, ¿no? Y la escuché hablar y le dije, oye, yo cuando sea grande quiero ser como tú, porque me impactó el conocimiento que tenía, ¿no? Es una mujer que yo estoy cierta que está comprometida con la erradicación de la violencia. Entonces, sí quiero pensar, ¿no? O sea, son mujeres muy íntegras. Al menos estoy pensando en ella, estoy pensando en Carla Quintana, ¿no? Quien renunció de la Comisión Nacional de Búsqueda porque no le gustó justamente que se intentara hacer un recorte estadístico del número de personas desaparecidas. Entonces son mujeres tan íntegras que, si no están de acuerdo con una política que es de mentira, de falsedad, pues renuncian, ¿no? Finalmente. Entonces yo creo que en ese sentido, creo que sí puede ser que se haya reducido, e insisto, hablar digo, si fuera un feminicidio al mes sería mucho. Es que es irracional, ¿no? De verdad es irracional que a una mujer la maten por el simple hecho de ser mujer, porque hay un sujeto que piensa que la vida de una mujer es nada y que él puede exterminarla como si se tratara de una mosca, ¿no? Así es de grave este asunto. Ok, sí, claro, por supuesto, comparto esta noción. Esperemos que justo todos estos trabajos, todos estos movimientos que particularmente usted y otras personas han estado realizando durante estos años, estén impactando justo en esta reducción, ¿no? Con las condiciones y los cambios que pueden realizarse. Hay muchísimas otras preguntas que quisiera hacerle, pero voy a pasar la batuta a Liz. Bueno, yendo de la mano justo, doctora, de que mencionaba, no debería de haber estas cifras, ¿no? No debería de haber ningún tipo de violencia, pues, contra nosotras, no solo por ser mujeres, pero por desgracia, pues, vivimos en una realidad, pues, muy distinta, ¿no? Y por eso está este día, este 27 de noviembre, para justamente, pues, como un día para eliminar, ¿no? Para conmemorar, pues, por así que no está, pues está incorrecto como que todas estas acciones que se han dado, ¿no? Por ello, basado al contexto del 25N, ¿cuál cree que son los retos o desafíos que aún tenemos para lograr eliminar esta violencia, pues ahora sí que es en contra de las mujeres? Pues mira, pues el reto es reducirla, ¿no? Yo creo que el reto es desechar el machismo en este país. Ya no son los tiempos de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de Pedro Armendáriz.
ya, ¿no? Esos eran machos y se enorgullecían de ser machos. Lo decían con todas sus palabras, ¿no? Pero ya estamos en pleno siglo XXI y los jóvenes debieran darse cuenta que muchas prácticas que tienen, pues son prácticas machistas. Y también las mujeres, porque a final de cuentas, la teoría de género, las teorías que derivan de las teorías feministas justamente, lo que nos hacen ver es justamente que es un sistema en donde tanto las instituciones como la cultura pues va impulsando este desprecio a todo lo femenino, ¿no? Tan fácil como darnos cuenta, por ejemplo, como nosotras mismas, cuando se me fue la palabra. Cuando decimos una grosería, cuando queremos ofender a alguien, lo hacemos en femenino. Cuando insultamos, eso lo quería decir. O sea, insultamos en femenino, ¿no? O sea, tenías que ser vieja. Siéntate, niña. O sea, aunque sea un hombre, lo insultamos en femenino. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, esta deconstrucción, ¿no? Nuestra, para darnos cuenta que así como los ministerios públicos, bueno, pues el hecho de que se haya hecho así siempre no significa que sea la mejor manera, porque no nos ha funcionado, porque lo único que nos ha traído es violencia, y no solamente violencia contra las mujeres. Los hombres se quejan, ¿no? Es que para qué hay ¿por qué feminicidio como si la vida de la mujer fuera más valiosa? No, es que lo otro también es violencia, y quienes más violencia viven son los hombres, a quienes más matan son los hombres, pero no los matamos nosotras, ¿no? Los matan los propios hombres. Entonces, todas las personas debiéramos estar interesadas justamente en hacer una transformación de nuestra cultura, en donde no haya discriminación, donde estos estereotipos de género no manejen nuestra vida, porque al final discriminamos, y esa discriminación que hacemos a las personas en razón de su sexo, de su género, de su edad, de su color de piel, de su estatus económico, de su religión, de su pensamiento, ¿no? Pues deriva en afectaciones en la vida de las personas. Entonces, es un reto muy, muy, muy fuerte, porque eso, como dice Marcela Lagarde, implica pensar de otra manera, ¿no? Y eso nos cuesta mucho trabajo, movernos de esta forma de ser, porque es pensar de otra manera y actuar de una manera distinta, ¿no? Lo que no sabemos es que esa transformación nos va a traer beneficios, ¿no? Nos va a dar tranquilidad, vamos a aprender a resolver nuestros conflictos de una manera pacífica, porque fíjense que a los hombres desde niñitos les han enseñado a resolver sus problemas a base de golpes, ¿no? Y pongo el ejemplo en mis clases de qué es lo que le dice o le decía la mamá a un niño cuando llegaba golpeado, ¿no? Defiéndete, para la otra, si vienes otra vez golpeado, te voy a dar una golpiza a ti por dejado, ¿no? En lugar de buscar otras alternativas, porque al final el conflicto es algo humano, el conflicto, el que no estemos de acuerdo. Lo que es irracional, lo que no es digno, es que queramos resolver el conflicto a base de violencias. Yo creo que ese es el gran reto, Jocelyn. Sí, claro, se presentan bastantes retos, ¿no? Pero justamente ¿cuáles serían serían las acciones para llegar a generar este cambio, ¿no? Usted comenta que justamente uno de los retos es el machismo, que aún sigue presente, ¿no? En esta etapa, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de acciones usted sugiere
para poder llegar, pues ahora sí que a ese cambio? La educación es la única forma. Hay quienes piensan que a través del derecho penal se puede resolver. En realidad el derecho penal no ha resuelto ni este ni ningún otro problema. Subir las penas, no. Hay países en los que hay pena de muerte y tampoco ha resuelto el problema. O sea, el derecho penal está para otra cosa, pero no para resolver la delincuencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque al contrario, o sea, al final el derecho penal es violencia legitimada, ¿sí? Legal y legitimada. Entonces, la violencia no trae más que violencia. Necesitamos buscar otros mecanismos y yo la única vía que veo es la educación. Van a pasar muchos años. Hace rato escuchaba que se calcula que para que haya una igualdad real pasarán 132 años en nuestro país, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que a lo mejor no le cae muy bien a los machos, ¿no? Pero se me viene a la mente, hace algunos años fui a Roma y estando frente al Coliseo Romano, había un guía de turistas, hablando en español, y explicaba, ¿no? Que dice, se imaginan que en este lugar la gente venía a divertirse, ¿no? Y se divertían de cómo se comían los leones a las personas. Y era la gran diversión y era una fiesta. Hoy es imposible eso. Y él decía, ¿qué tuvo que pasar para que esas prácticas dejaran de hacerse? Y él decía, terminaron cuando se murió el último que gozaba con estas. Entonces, pues hasta que, yo no, por supuesto no estoy diciendo que los matemos, ni mucho menos, ¿no? Pero pasarán, o sea, al final tendremos que esperar 2 o 3 generaciones para que el pensamiento cambie. Y por lo pronto, pues a nosotras como mujeres no nos queda más que pues trabajar justamente en nuestra propia deconstrucción, ¿no? En darnos cuenta de nuestra valía, de nuestras capacidades, que nosotras podemos ser felices sin un hombre, ¿no? Y también con un hombre, pero que nos quiera de una manera respetuosa, de una manera digna, de una manera bonita, y no con insultos, no con maltratos. O sea, no tenemos por qué soportar ningún insulto, ¿no? Y eso además nos salva la vida. Si podemos identificar la violencia de manera oportuna y si estamos conscientes de nuestra valía, podemos retirarnos a tiempo, ¿sí? Porque si no, el ciclo de la violencia se va apretando de tal forma que llega un momento en que las mujeres no pueden salir, ¿no? de esa prisión tan terrible que es la violencia familiar. Sí, claro, es cambiar las prácticas sociales, es ponerle una pausa a esa reproducción. Y como usted dice, ¿no? Las mismas mujeres a veces sin darnos cuenta reproducimos esa violencia, ¿no? Pero es que es porque la tenemos demasiado arraigada que es difícil sacarla, ¿no? Pero creo que el primer paso es darnos cuenta que existe, es darnos cuenta que podemos cambiar, que pues ahora sí que estas prácticas pues de violencia. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a mi compañera Cintia. Ya casi para finalizar, doctora, y moviéndonos justo a esta apuesta que usted hace por la educación, por el cambio, sabemos que tiene el Seminario de Estudios de Género y Violencia contra las Mujeres. Me gustaría saber un poco qué es lo que tocan en este seminario, considerando que, según entiendo, es un seminario permanente. Sí, fíjense que este seminario lo creamos pues un poco
a partir de una inquietud mía. Pues yo tengo 3 maestrías en criminología, estudié un doctorado en ciencias penales y criminología. Tomé algunas materias en temas de género, ¿no? Y yo misma, pues mis estudios, mis investigaciones llevan esta perspectiva de género, pero la formación que yo he tenido en feminismo y en género, pues han sido a partir de mis inquietudes. Y entonces yo lo que estaba muy inquieta porque creo que el derecho ha llegado muy tarde en estos temas de género y en la posibilidad de transversalizarlo con perspectiva de género, y por eso me pareció importante conocer qué plantean las diferentes teóricas del feminismo, ¿no? Conocer las diferentes propuestas, pero justamente desde la filosofía, la política, ¿no? O sea, saber qué es lo que dice, qué es lo que propone. Y por eso es que junto con otras colegas y sobre todo estudiantes, es que creamos este seminario de estudios de género y de violencias en contra de mujeres, ¿no? Específicamente. Me ha dado muchas satisfacciones porque, a diferencia de otros seminarios en donde pues se invitan a grandes especialistas a exponer, ¿no?, los temas, aquí hay de todo, ¿no? Es decir, sí podemos tener a grandes expertas o expertos. Eso también es importante. Es un seminario que no es separatista. Aquí yo estoy convencida que tenemos que formarnos todas las personas. No importa el sexo, género, condición sexual, orientación sexual, no importa, ¿sí? Todas las personas tenemos que saber de esta teoría. Así como la teoría Foucaultiana, ¿no? Pues hay que saberla. En ese sentido es que invitamos, sí, a expertos, pero sobre todo damos una lectura de teoría de género y luego algún estudiante o algún académico, académica expone esa lectura, ¿no? Entonces, ha sido muy gratificante. De ese seminario, por ejemplo, se ha formado un querido exalumno mío, Luis Alemán, que ahora trabaja en la unidad de género en la UAM, otra exalumna mía también, Yadira Lamilla, ¿no?, que también ya ha ocupado cargos importantes en materia de atención a víctimas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, es muy gratificante que sí haya, pues, empezando a ver resultados, ¿no?, en este seminario permanente. Y además, bueno, pues tenemos nuestra página, ¿no?, de Facebook, y ahí vamos subiendo información porque pues también como que tenemos que actualizarnos de cómo se acercan los jóvenes al conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ahora tenemos una estudiante de servicio social que diariamente va subiendo, ¿no?, información así muy, muy breve, pero importante para formarnos en la materia de teoría de género y de derechos humanos de las mujeres. Suena bastante interesante, doctora. Ya estaremos, esperemos los interesados, a ver si podemos colarnos luego por ahí. Claro, están invitados todos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría justo, ¿no?, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, ¿qué les recomendaría a usted a los interesados en formarse en estos temas? ¿Hacia dónde moverse? ¿Hacia dónde buscar toda esta información que están en las redes y que a veces uno no sabe muy bien hacia dónde ir? Claro, yo creo que es muy importante sí leer, sí informarnos, porque hay muchos prejuicios, por ejemplo, respecto al feminismo, ¿no?
hay el prejuicio de que ahí estamos locas o somos lesbianas todas ¿no? O que odiamos a los hombres, ¿no? Hay muchos prejuicios. Miren, al final yo ya quedé convencida, no importa que no se reconozcan como feministas, si están convencidos de que todas las personas debiéramos tener los mismos derechos, bueno, pues vale la pena, ¿no? Acercarse a lecturas. Yo comenzaría, por ejemplo, con un libro que es fenomenal, que es el de Los cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas, presas, putas y locas, de Marcela Lagarde, ¿no? Y creo que nos va cayendo el 20 de qué se trata esto. O otro que también es muy interesante, el de micromachismos, ¿no? De Marina Castañeda. Y seguramente que vamos a vernos, aunque seamos mujeres, nos vamos a ver reflejadas en varias acciones que pues son de sometimiento al otro o a la otra, ¿no? Generalmente es la otra, es una mujer la que resulta sometida, ¿no? Entonces, hay mucho que leer, mucho que formarse. Ahora hay muchas exposiciones en temas de género. Hay películas, ¿no? que visibilizan esta discriminación que las mujeres hemos vivido, esta violencia tan terrible. Ahí están películas como Ellas Hablan, por ejemplo, ¿no? Hay muchas películas, muchos documentales ahora, que vale la pena, que están muy al alcance de todos, y pues hay que verlo con la mente abierta, ¿no? Y no, yo me doy cuenta que a veces hasta la propia posición, ¿no? Toman la clase de género y tienen los brazos cruzados, así como, aquí no pasa, ¿no? Que no entre en mi cabeza lo que me está diciendo esta mujer, porque claro, al final de cuentas les estoy moviendo algo, ¿no? Que dicen que hay la psicología, ¿no? O no sé si diga la psicología, pero esto de que si te choca, te checa. Es algo que está pasando ahí que nos está incomodando. Entonces vale la pena acercarse porque pues de lo que se trata es que las personas seamos felices y que tengamos bienestar, ¿no? Y si podemos erradicar la violencia contra las mujeres, de verdad nos vamos a dar cuenta cómo necesariamente toda la violencia tendrá que disminuir. Perfecto, gracias, doctora. También, bueno, aprovechando, me gustaría justo mencionar su artículo, ¿no? El de la doctora justo Iris, el de ¿por qué estamos enojadas las mujeres? Creo que es un artículo maravilloso y creo que incluso al leerlo te vuelves a enojar, ¿no? O sea, de todos los datos, y que hace algo que usted cierra en este artículo de esta cuestión, de esta lista que podría ser interminable mientras más avanzan los años, ¿no? Esperemos que en algún momento esta lista deje de crecer, dejemos de poder añadirle tantas cosas y podamos contemplar justo como sí, partimos de esto, pero ya estamos en otros espacios, ¿no? Ya no estamos en este momento de violencia contra las mujeres. A lo mejor faltarán 130 años, como dice usted, ojalá sean menos, pero al menos ya estamos en camino hacia eso. Le agradezco muchísimo el tiempo, ha sido un placer tenerla este día con nosotros. No sé, Liz, si quieras añadir algo más. No, todo perfecto. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación del instituto. En verdad es bastante gratificante escucharla y poder pues ampliar, ¿no?, esta visión sobre la violencia. Claro que sí. Pues muchas gracias a ustedes por interesarse por estos temas que me parece que son fundamentales. Y bueno, ya va a salir el día 27, ¿no? Pero ojalá que pues hayan salido a marchar, a manifestarse el 25, ¿no? El sábado 25 de noviembre. Es una experiencia también muy gratificante. Hay diferentes grupos, hay separatistas, pero también hay grupos mixtos, ¿no? Y a veces se puede volver, desde la digna rabia, ¿no? Puede resultar esto muy, muy gratificante, muy, muy festivo a veces, ¿no? A pesar del dolor, porque lo que vamos pidiendo en esas marchas es justamente alto a la violencia en contra de las niñas y de las mujeres. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctora, y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Ha sido un placer tenerlos el día de hoy con nosotros y hasta luego.